La noticia tiene que ver con el anuncio que hacía Massa que el Fondo Monetario Internacional va a investigar el acuerdo, el otorgamiento del crédito en la presidencia de Mauricio Macri. Estamos con Bettina Stein, que investigó acerca justamente de este acuerdo, puntapié inicial para que hoy el Fondo Monetario Internacional ponga bajo la lupa, bajo la mirada, qué es lo que pasó principalmente con ese crédito otorgado sin precedentes a la República Argentina. Gracias por haber venido. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. ¿En qué se basó la investigación y cuál es la importancia que tiene para la Argentina? Bueno, la investigación se basó en el hecho de que el otorgamiento del crédito stand-by del año 2018, que era un crédito además de acceso excepcional, porque a la Argentina se le otorgó un crédito que superaba en forma exponencial lo que era su cuota, tuvo irregularidades en la formación, en la conformación del préstamo, en la formalización del préstamo, en todos los procedimientos previos a la conformación, y también tuvo irregularidades e incumplimientos respecto de los objetivos que se habían propuesto en la carta de intención y en el memorándum. Recordemos que los acuerdos con el Fondo Monetario se plasman en una carta de intención y en memorándum técnicos y en memorándum de política económica y de política financiera. Hubieron incumplimientos en ambos aspectos, antes y después. Respecto de los incumplimientos anteriores, se trataron de incumplimientos respecto del procedimiento para la formalización del préstamo. Siempre dijimos lo mismo, lo que se discute no es el derecho de un gobierno determinado a solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional, porque esa es una decisión política y las decisiones políticas no son judicializables. Pero toda decisión, e incluso las decisiones políticas, tienen que ceñirse a un procedimiento que está establecido por ley. En este caso, esto no sucedió. Primero, porque no fue suscripto por los funcionarios competentes para esto. Pensemos que la carta de intención y los memorándum fueron suscriptos por el ministro de Hacienda, que era Duhovne. Recordemos que en diciembre del 2016, el expresidente Macri dividió el Ministerio de Economía y entonces creó por un lado el Ministerio de Finanzas y por otro lado el Ministerio de Hacienda. La competencia para suscribir esos documentos era del ministro de Finanzas, que era Caputo en ese momento, y no era Duhovne. Pero antes que eso, de acuerdo a lo que dice la Ley de Administración Financiera, la autorización para comenzar las negociaciones debería haber sido suscripta directamente por el presidente con un decreto. Además de ese decreto, faltó también una decisión administrativa que ordenara comenzar con esas negociaciones. Faltó además algo fundamental, que es el dictamen jurídico previo que debió existir para analizar justamente que estuvieran dadas todas las condiciones. Todo esto es parte de la investigación que inició Stein hace algún tiempo y que lleva a que hoy el Fondo Monetario Internacional a fin de mes empiece una investigación exhaustiva. La quiero sumar, Estefanía Pozo, para la charla que estamos teniendo con Stein. Perdón, antes sí. Un datito más. Otro informe fundamental que faltó en ese proceso fue el informe del Banco Central para que analizara el impacto que sobre la balanza de pagos... ¿Eso no estuvo? No, por supuesto que no estuvo. Iba a tener la forma de desembolsos. ¿Y por qué pensás en tu interpretación jurídica como abogada que esto pasó? O sea, ¿por qué faltan todas estas partes? ¿Tiene que ver con la celeridad? ¿Tiene que ver con la urgencia? ¿Con qué tiene que ver? Es imposible que yo te pueda decir con qué tiene que ver, porque la verdad que son errores muy grosos, son realmente muy grosos. Yo siempre digo lo mismo, en la administración pública vos no podés comprar viromes si no tenés un informe, un dictamen jurídico previo que te diga que el procedimiento es el correcto. Entonces realmente es muy extraño y es muy raro que en el procedimiento de formalización de la toma de un crédito de esta envergadura faltaran esos elementos. ¿Y cómo se usó ese dinero? Porque el Banco Central después hizo un análisis de qué pasó con ese dinero. Exactamente. El Banco Central hizo en marzo del 2020, y a pedido del presidente de la Nación, un informe sobre la deuda. Y de ese informe salieron conclusiones muy interesantes. En el periodo 2015-2019 se formaron activos externos, lo que es conocido normalmente como fuga de capitales, por 86.000 millones de dólares. Aclaremos que cuando llegó
Macri al gobierno, lo que hizo fue levantar y derogar todos los controles que había de capitales. Pero además hay un dato mucho más interesante. El préstamo del fondo ingresa a partir de mayo del 2018, que es cuando se firma. Bueno, en el periodo mayo 2018 a octubre 2019, cuando se vuelve a fijar un control de capital, salieron 45.100 millones de dólares e ingresaron por el préstamo 44.500, con lo cual es muy claro que el monto no se utilizó ni para regular las tensiones en la balanza de pago, ni tampoco para hacer escuelas, hospitales o rutas, sino que se utilizó para la fuga de capitales. Entonces, ¿qué sucede en definitiva? Lo que sucede es que el beneficio, con el crédito se beneficiaron un grupo muy chico, pero la deuda la tenemos todos, somos 47 millones de habitantes que debemos esa deuda. Dentro del análisis que usted hace, que por supuesto es clave e importante, entender qué pasó con ese dinero. Ese dinero ingresó y qué pasó, a dónde se fugó, por qué se fugó. Una deuda que Argentina va a tener que pagar por los años de los años. Lo que sucedió es eso, e incluso la fuga de capitales, lo que implicó la fuga de capitales, trajo aparejada la violación del Estatuto del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional dice claramente en su artículo 6, en la sección 1, que los Estados miembros no pueden permitir el uso de el dinero proveniente del fondo en una salida continuada de capitales. Claro, una especie de uso indebido. Exactamente. Bettina Stein, muchas gracias por haber venido, por haber contado, por supuesto, en qué se basó la investigación, y estaremos muy, pero muy atentos a lo que ocurra con esta investigación del Fondo Monetario Internacional, que va a poner un pie importante a partir de fines de noviembre, porque nosotros también queremos saber, así como ellos, qué es lo que pasó con ese crédito que recibe la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hemos llegado al final aquí en Turno